Muchas gracias, Giovanni María Vian, por su presencia en esta entrevista para Ciudad Nueva. Su tiempo es precioso, por tanto, vamos a aprovecharlo lo más posible. El tema es Papa Ratzinger. Papa Ratzinger nos ha dejado hace casi 2 meses y, por tanto, podemos volver a pensar en su figura y en su legado, en qué deja hoy a la Iglesia, a la sociedad, a la historia contemporánea. Giovanni María Viana es estudioso de la historia del cristianismo, se ocupa de interpretación de la Biblia, en el judaísmo y cristianismo antiguo, en fin, del papado contemporáneo también. Catedrático de Filología Patrística en la Universidad La Sapienza di Roma. Usted ha sido por 11 años director del periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano, y con este trabajo ha acompañado, por así decir, el papado de Papa Ratzinger y ha entrado también en el papado de Francisco. Yo en su función de director de los Observatorios Romanos le conocí, tuve este privilegio, este lujo y esta alegría también de haberle conocido directamente, profesor Vian. Aciertos y errores en el papado de Ratzinger. En el papado y en su vida, yo diría, porque es una coherencia muy fuerte, porque una vida muy larga, casi 96 años, como cura, teólogo, luego como arzobispo de Múnich durante 5 años, y luego 23 años como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era el antiguo Santo Oficio, o sea, un cargo gran inquisidor, que se decía una vez, y es por esto que un diario italiano le acoge cuando es papa, diciendo il pastore tedesco, o sea, un juego de palabras para decir el pastor alemán, que es el perro que cuida de las ovejas, que en cierta parte ha sido verdad. Y ese mismo diario es interesante que después de la muerte ha titulado, también con otro juego de palabras, Il Monaco di Baviera, o sea, Múnich en italiano es Mónaco di Baviera, y es el monje de Baviera también, o sea, un juego de palabras que también dice mucho. Este hombre, elegido papa, ha renunciado al papado, es un hecho, digamos, sin precedentes, porque así como lo ha hecho él, nunca había pasado. Y después ha vivido 10 años como un monje, un periodo más largo todavía. En esta larga vida, aciertos y fracasos, ¿no? Aciertos, yo diría sobre todo lo que ha dejado. Lo ha dejado escrito, una obra completa muy amplia, 16 volúmenes, están editados perfectamente en alemán, creo que estamos en el último o algo así. Me consta muy bien en español, pero detrás de esta obra escrita está toda una vivencia, o sea, una pasión para la tradición cristiana, o sea, la historia cristiana, cómo se ha venido desarrollando, el pensamiento cristiano, la vida cristiana, que él ha estudiado y ha sabido comunicar. Esto es el acierto más importante. Y lo ha sabido comunicar tan bien, con una claridad tan impresionante, porque ha vivido esta, este legado. Defectos, los que cada uno de nosotros tiene. Sí, errores, puntos débiles, eh, un carácter demasiado amable, yo diría. Demasiado amable que le hace confiar demasiado en las personas y
esto se traduce en una debilidad de gobierno, digamos. Eh, una escasa capacidad de, en su época universitaria, de enfrentarse con los choques. Esto me lo contaba un colega suyo. Pero esto es relativamente importante. Gobierno débil, demasiado confiado en los demás, en Múnich y durante el pontificado. Porque durante digamos, la estructura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde él ejerce una alta dirección, digamos, cultural, teológica, hace sí que este defecto no se note. Es importante recordar que con él la Congregación para la Doctrina de la Fe se abre mucho. Es una congregación que se desplaza. Ahora se habla tanto de sinodalidad, que hay que entender qué se quiere decir con esto. O sea, una dimensión no autoritaria del ejercicio del poder de la congregación doctrinal, porque con Ratzinger la congregación misma, o por lo menos su cúpula, el prefecto, el secretario, algunos colaboradores, se desplazan por primera vez en la historia en diversos continentes. Esto es muy interesante, esto no se acuerda mucho de esto. En cambio, durante el pontificado, él deja mucho a los colaboradores que no le han servido como se merecía, hasta que hay interpretaciones de la renuncia, interpretaciones secundarias de su renuncia, que de esta manera él dice, gobierna, en el sentido que reacciona a una situación que se había vuelto muy crítica. Pero esto es bastante controvertido. Yo creo que la renuncia ha sido porque realmente él no daba más. Hablaremos de la renuncia más tarde. El coraje de pensar en Papa Ratzinger. Para él, fe y razón era digamos, era lo mejor del hombre. ¿Qué frutos ha tenido esto? Yo creo que esta es una característica de una corriente muy importante en la historia del cristianismo, no aceptada por todos. O sea, esta es la corriente que más abre a la cultura profana, a la cultura, concretamente en los primeros siglos, a la cultura griega, y permite una confrontación con los que están afuera de la Iglesia. Aquí se podría hablar durante muchísimo tiempo. Y no es un argumento tampoco tan determinado, o sea, tiene muchos aspectos. Digamos que es una manera de vivir la fe como algo compatible con el ser humano, porque la razón es lo que distingue el ser humano y la razón la tienen todos. Otra cosa si todos la usan, pero si todos la usamos o en qué medida la usamos. Digamos que este enfoque permite entrar en contacto, dialogar y enfrentarse con los demás. Es algo menos teórico de lo que se piensa. Porque, repito, la razón es un terreno común a todos. Entonces permite de allí pasar también a la fe. No sé si esto ayuda un poco. Sí, claro que sí.
Otra característica de Papa Ratzinger que se detrae, digamos, del conocimiento que podemos tener personas que no nos hemos dedicado a seguir su trayectoria es la de la lealtad. Y es imposible no vincularlo a su comportamiento en relación a los abusos que han marcado dramáticamente antes, antes incluso de ser papa, en su periodo de prefecto y después como papa. ¿Qué le parece? Sí, la tragedia de los abusos es una tragedia vigente que no se está enfrentando como se debería. Pensemos en el caso Rupnik, este jesuita, un caso que se está agigantando. Pensemos a los diferentes episcopados cómo están reaccionando. Solamente en Francia se ha asumido este problema en sus proporciones. O sea, dicho esto, que es un problema vigente, del punto de vista histórico, es un problema que viene de lejos, que se descubre en los años 80, cuando ya Ratzinger está en la congregación, y se da cuenta de la gravedad del problema. Intenta solucionarlo, pero, para decirlo así vulgarmente, le paran el carro. Le paran el carro. Nosotros mismos publicamos cartas intercambiadas entre él y Castellón Hoyos, el cardenal colombiano que estaba al frente de la Congregación para el Clero. Vieja mentalidad, dice mejor no. No mover las aguas. Eso es, dejar, no dar escándalo, la vieja mentalidad. No hablemos del caso, y allí Ratzinger perdió. No hablemos del caso de los legionarios, que allí tampoco pudo, él vio muy claramente lo que representaba el escándalo, el crimen, un caso realmente impresionante del fundador de los legionarios, Marcial Maciel, y no puede hacer nada, no puede hacer porque tenía protecciones, este señor tenía protecciones en la curia muy fuertes, corrupción, etcétera. Y lo soluciona solamente cuando es papa. Y él llega a ser papa 3 semanas después, un poco más de 3 semanas, le eligen el 19 de abril. El 25 de marzo de 2005, Juan Pablo II está muy mal, no puede acudir a la Vía Crucis del Coliseo el Viernes Santo. Está encargado de las meditaciones el cardenal Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, decano del colegio, que había preparado las meditaciones escritas que se leyeron en italiano y en otros idiomas, como siempre pasa en la Vía Crucis del Coliseo. Y allí suenan esas palabras contra los abusos. Dice, cuánta suciedad hay en la Iglesia y por parte de los mismos sacerdotes que profanan al sacramento de la Eucaristía. Esto es siempre algo que le ha herido profundamente a Ratzinger. Yo me acuerdo en el viaje a Estados Unidos, yendo a Estados Unidos, él sale primero diciendo que no concibe esto, le da vergüenza. ¿No? Y es lo mismo que dirá ya hace pocos meses, cuando le reprochan un caso de encubrimiento siendo él arzobispo de Múnich y cardenal. Un caso que está en la enorme biografía que publica Sebald, el periodista con el cual publicó 4 libros de entrevistas y que ha publicado estas 1.300 páginas de biografía imprescindible, también está editada en español muy bien. Y allí está este episodio.
increíblemente, el bufete de abogados al que Ratzinger confía, porque nunca quiso escaparse frente a estos problemas, confía en la defensa frente a este juicio que querían montar en Alemania. Este bufete se equivoca y dice, no, el cardenal no estaba. ¿Cómo que no estaba en la reunión donde se decidió aceptar un cura abusador de la diócesis de Essen a Múnich? Está en el libro. O sea, se equivocaron. Y allí lo que pasó es que Ratzinger no estaba al tanto de los detalles que habían tratado los colaboradores. Pero a pesar de esto, a pesar de que estaba publicado, o sea, que era un problema instrumentalizado, evidentemente, en Alemania contra Ratzinger, el Papa dice, nos equivocamos, yo no tengo la culpa, pero yo he ejercido responsabilidades al máximo nivel en la Iglesia. He sido arzobispo de Múnich, una diócesis enorme, he sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, he sido papa. Bien. Entonces, yo me avergüenzo, yo pido perdón, yo asumo las culpas. Esto hay que hacer. Que es la clave para... Esta es la lealtad de Ratzinger. La lealtad que significa también la valentía de enfrentarse con el mal. A propósito de esto, esta claridad, clarividencia se diría, ¿no? De Papa Ratzinger, de este hombre académico, de este hombre papa. Mi pregunta, Ratzinger y la Iglesia en el mundo contemporáneo, ¿dónde han radicado las esperanzas de Ratzinger para este mundo? Él que lo conocía también. Las esperanzas. Sí. Ratzinger siempre ha sido un hombre optimista, viendo que la situación es la que es. Y una situación crítica, pero no nueva, porque se puede preguntar uno cuándo no ha sido crítica la situación, o sea, cada época. Pero esto no es para uniformar todo. Él ha estudiado mucho San Agustín, que conocía, evidentemente, muy bien el ánimo humano. El suyo, primeramente, es el hombre que escribe las Confesiones, además de muchas otras obras, que no tiene ilusión sobre la naturaleza del hombre, que es una naturaleza, como dicen los teólogos, decaída, y que desde este punto de vista relativiza un poco todo, porque lo único que, lo único que cuenta que es lo que es invisible. Al mismo tiempo, entonces se habla de pesimismo de Agustín, pero es un pesimismo que no descuida la realidad de todos los días. Y digamos, es un realismo más bien que aprecia el mundo, las realidades mundanas, pero que sabe que hay algo más. Algo, una de las cosas más impresionantes de Ratzinger es lo que él dice en la última misa como cardenal, antes de ser elegido papa. Será papa dentro de unas horas.
en cuanto decano preside esta última misa y en la homilía, que es todos se acuerdan de esa homilía como la homilía contra el relativismo, ¿no? El relativismo actual. Pero ya hay un pasaje totalmente distinto, donde él reflexiona sobre la vida humana. Dice, este mundo, ¿qué queda? No queda nada. De este mundo no queda nada. Todo pasa. Dice, el dinero no queda. Los edificios no quedan. Los libros no quedan. Y lo dice un hombre que ha escrito y se ha dedicado hasta durante el pontificado, ha escrito una obra sobre Jesús en tres volúmenes. O sea, este hombre dice, también los libros pasan. O sea, dinero, edificios, libros. No queda nada. ¿Qué queda? Dice, queda el alma. Y queda lo que hemos sembrado en el alma de los que encontramos. Entonces, hermanos, están los cardenales que tienen que elegir al nuevo papa, vamos a sembrar para que este mundo se convierta en un jardín. Esto dice. Qué bonita. Es algo impresionante. Yo ahora lo he resumido así, pero Sí, sí, lo dice en italiano, claro. porque él tenía un conocimiento de los idiomas impresionante. Hasta Iré a buscar esta referencia porque me gustaría recordarla y recordarla en la sí, sí, entrevista. merece la pena. 18 de abril de 2005, la Sí, misa pro sí, elitendo pontifice. sí, 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 estupendo. Otro tema, Ratzinger y la mujer. Me resulta, he leído algo que me ha producido una gran curiosidad, que Ratzinger, durante su historia, su vida, se dejaba tocar por la feminilidad de la mujer. La admiraba y reflexionaba sobre ella. ¿Qué ha producido esta sensibilidad suya en relación a su gobierno y a su comportamiento con la mujer? Sí, yo creo que allí tiene razón mi compañera y amiga Lucetta Scarafia, que también de la Universidad Sapienza en Roma, que además ha tenido por parte de Benito XVI el encargo de fundar y dirigir el mensual femenino del Observatorio. Ella dice que Ratzinger es el papa que más ha abierto a las mujeres. Y yo creo que esto viene de su historia personal, porque eh, esto resulta de la gran biografía de Sebald. Ha tenido una amiga en Alemania, creo que una filósofa, ahora no me acuerdo bien, que ha sido su correspondiente de alguna manera, Ujú. eh, Su alter ego. de alguna manera sí, quizás Igual. sea exagerado decirlo, pero sí. Y nunca ha tenido problemas con las mujeres, siempre ha tenido en su casa a mujeres, su hermana antes, después otras colaboradoras, hasta las últimas, en los últimos 20 o más años, o sea, las cuatro pertenecientes al movimiento de Comunión y Liberación, que le han asegurado, digamos, la vida doméstica y que para él han sido parte de la familia. Y esto debe de haberle, naturalmente, facilitado la manera de ver la mujer como perteneciente al mundo, que es lo normal. O sea, tiene para así decirlo, ha tenido una actitud muy poco clerical con la mujer. Ujú. Eh, y en, esto resulta también de cómo ha hablado de las mujeres
cristianas en la historia, sobre todo durante la Edad Media. Y en el hecho, y esto Lucetta Scarafia lo ha subrayado muy bien, de que ha querido que una gran intelectual de la Edad Media, Hildegard de Bingen, una monja que ha sido médico, músico, naturalista, astrónoma, la llamaban la profetisa de Alemania. Discutía con el emperador, los arzobispos le invitaban a predicar en las catedrales. Esta mujer era una figura imponente en la tradición cristiana alemana. Y Ratzinger, Benedicto XVI, quería que fuera doctora de la Iglesia, pero no era ni siquiera santa. Entonces ha querido canonizarla por una vía especial que hay y la ha declarado doctora de la Iglesia. De esta manera, abriendo y lanzando Pistas. puentes, ¿Mm? pistas con el feminismo, con el ecologismo, con la mística. O sea, es una, yo creo que es una pista que hay que explorar y Mm. un movimiento como lo de los focolari que tiene eh, el aspecto femenino tan importante en sí, lo puede hacer muy bien. Puede ser una idea para profundizar. Una idea. Benedicto hizo su renuncia papal, de papa, como papa. Sabía lo que hacía. Lo hizo para que la Iglesia pudiese tener un nuevo papa en la plenitud de sus poderes y de sus fuerzas. ¿Por qué ciertos grupos ultraconservadores y en general católicos, con recursos y con motivaciones ideológicas claramente, siguen utilizándole a Benedicto XVI incluso después de muerto, como el único verdadero pontífice? Bueno, esto porque siempre hay partidos en la Iglesia desde el comienzo, desde la historia del cristianismo siempre ha habido suficiente leer las cartas de San Pablo para darse cuenta de esto. Y, y siempre hay, dado que los papas normalmente se sucede, la sucesión papal es de un lado para otro, o sea, un papa de una corriente, normalmente le sucede otro de una corriente opuesta, siempre hay partidarios forofos, hinchas, más bien, hinchas, se dice en Hinchas. español, hinchas de un papa, del papa que ya no es papa, porque ha muerto o ha renunciado en este caso, y los actuales. Pero esto siempre ha pasado, y es una de las razones porque no es oportuno canonizar a los papas, ni siquiera a los papas que hayan sido santos, porque para no favorecer esto se dio cuenta perfectamente Pablo VI. Y, o sea, es un poco inevitable, pero Benedicto XVI nunca ha autorizado esto y ha sido el primero en rechazar esta tendencia. La renuncia, él ha renunciado porque no podía más. Lo ha dicho tan claramente. Era un hombre que, si había que decir las cosas, las decía. Entonces, yo creo que hay que respetar esta verdad que él ha declarado. Además, ¿por qué la declaró en 2010? O sea, 3 años antes, en el libro Luz del Mundo, libro de entrevista con Sebald, el tercer libro de Sebald, y casi la adivina, esto es menos conocido, mucho menos conocido, la adivina celebrando para el Papa Pablo VI, que acababa de morirse, era el 10 de agosto de 1978,
y él pronuncia una homilía, escribe casi desconocida. Esto lo puedo testimoniar porque yo le había pedido un texto para los 50 años de la elección de Montini. Y me hizo saber que no tenía tiempo. Yo se lo pedí en el verano del 2012. Él ya sabía que iba a renunciar, claro, pero no me lo comunicó. Pero me dijo, me lanzó una pista, que había una homilía suya, desconocida. De hecho, estaba policopiada en el boletín del arzobispado de Múnich. Entonces yo la busqué, la conseguí, la tradujimos y la publicamos, cuando ya no era papa. Es una homilía impresionante, donde él describe el hecho de que Pablo VI iba a renunciar, quería renunciar, puso el problema, digamos, estuvo pensando si era oportuno renunciar o no. Y allí parece que él ve 35 años antes lo que le pasaría a él. Y dice, no tenía ningún afán por el poder. Y de esta manera nos ha mostrado lo que es el poder, servicio. Pero de verdad, porque es lo que él ha hecho en 2013. En 2013, él se ha despojado del poder. Decía un tratatista del siglo XVII italiano, dice, el poder es un hábito que no se deja sino con la muerte. Él ha demostrado que no. Este es el poder para un cristiano, y mucho más para un obispo y un papa. Después que la renuncia haya prácticamente permitido, bueno, es como si el papa se hubiese muerto. Entonces, se parte de cero. Y la Iglesia Católica la Iglesia de Roma tiene tantos defectos, muchísimos. Podríamos pasar horas a hablar de los defectos y de los límites de la Iglesia de Roma, pero tiene una gran peculiaridad, que cuando se muere un papa o cuando un papa renuncia, se pone en juego nuevamente. Y normalmente mira por otra parte. O sea, cambia totalmente. Como se dice en español, a mucha honra. Ya lo creo. Eh, el lema, el lema elegido por Papa Ratzinger cuando fue consagrado obispo fue, me parece, cooperadores de la verdad. Viendo ahora toda esa trayectoria de su vida, viene espontáneo pensar que ha sido el hilo conductor de una vida, de una vocación, de una misión. Un pontificado, hablando de la última parte de su vida, de la penúltima parte de su vida, marcado por tiempos de crisis y dificultades. Dos cosas, le pregunto. ¿Papa Ratzinger se consideraba un mártir? Y No. segunda cosa, cómo cree usted, como historiador, que la historia recordará a Joseph Ratzinger? No, no creo que se considere mártir. Bueno, él tiene gran conciencia, justo en esta homilía en memoria de Pablo VI, él dice que un papa no tiene que dejarse influenciar, dice, eh, por el espíritu del tiempo, por los grandes poderes, o sea, tiene que resistir, esto sí, esto sí. Pero justamente porque era un hombre racional, un hombre... imagínese usted que las últimas palabras que él pronuncia como papa, dice,
dice, bueno, sabéis, llega a Castel Gandolfo, se asoma de la, del balcón del Palacio Pontificio, que es muy pequeño, hay un poco de gente allí y dice, bueno, para mí hoy es un día muy especial, ya sabéis, soy papa, dentro de pocas horas ya no lo sabé, eran las 6, faltaban pocos minutos a las 6 de la tarde. La sede vacante empezaría por su decisión a las 8 de la tarde. Entonces yo quiero agradecer a todos, gracias a todos, buenas noches. O sea, estas fueron las últimas palabras. Sí, mártir. Él ha hecho lo que ha podido. Él ha hecho lo que ha podido. Eh, Era muy consciente de su grandeza como, como teólogo, como pensador. Y no es que fuera tan creativo como teólogo, ha sido un teólogo que ha sabido, como nadie, comunicar la fe cristiana. Suficiente coger los 3 libros sobre Jesús que componen la obra sobre Jesús de Nazaret, a la cual dedica mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, el tiempo que podía, el martes normalmente, y el verano en Castel Gandolfo, que le quedaba de las obligaciones del pontificado. Es algo, es un destilado de toda una vida, porque sí, la verdad, pero la verdad es Cristo. La verdad es Jesús. Cristo es quiere decir ungido, quiere decir, es el Mesías. Es Jesús de Nazaret. Y él lo dice, esta es, este es el resultado de una búsqueda de toda una vida, de mi búsqueda. Yo lo voy a afirmar como Ratzinger y como Benedicto para decir que no es algo magisterial, lo podéis discutir, lo podéis discutir, no es algo, pero es algo que viene de una vida entera. Y ha sido una vida, desde este punto de vista, con defectos, evidentemente, pero una vida que ha dejado un ejemplo que quedará, como quedarán sus obras. Y con una conciencia dramática, porque su primer libro, que tiene un éxito impresionante en el verano de 1968, La introducción al cristianismo, donde resume sus clases a Tubinga, que son clases que explican el credo. Empiezan con una historia que relata Kierkegaard, el filósofo danés. Dice que un payaso, había un circo que estaba, un circo itinerante que llega cerca de un pueblo y el circo se incendia. Y entonces hay un payaso, vestido de payaso, que corre del circo al pueblo para decir que para decir que el circo se está incendiando y que corran para apagar el fuego. Y la gente cree que es una manera de publicidad, de llamar gente para que acudan al circo o compren billetes. Y el payaso dice, no, que es verdad, y se pone a llorar, y todos diciendo, pero cómo actúa bien, qué maravilla. ¿Por qué este cuento? Me dice, el teólogo es así, el teólogo, y se puede decir el cristiano es así. Viene vestido con un traje como un payaso, que no es el traje de los hombres, no es un vestido normal y corriente, pero viene a avisar de algo que está pasando y nadie se lo cree, porque
la fe es capaz de ir más allá del vestido. Esto es también una conciencia de una condición, sí, del teólogo. El teólogo, claro, es el pensamiento. Allí yo creo que es como el pensamiento de la teología alemana del siglo pasado. Es interesante que en el testamento de Benedicto XVI aparecen nombres de teólogos y él dice, yo he visto como Arnach, como Bultmann han venido abajo. Es impresionante que en un testamento espiritual él vuelva a su profesión, pero porque es algo serio, es algo serio. Es evidente que cada uno después tiene que asumirlo de su punto de vista, porque no todos, ni usted ni yo, somos teólogos, pero cristianos sí. Y eh, somos como ese payaso que dice que el circo está, que está ardiendo y el incendio puede pasar al pueblo. Este es el problema. mm, Y nadie se lo cree. mm, Yo creo que Ratzinger eh, ha logrado hacerse entender y logrará cada vez más hacerse entender que hay este incendio. Y continuando en la metáfora, se puede decir que sí, costará tiempo, pero no hay que, no hay que perder las esperanzas mm, o la esperanza en absoluto. Sí, Bultmann se preguntaba, dice, ¿cómo podemos creer en los milagros cuando encendemos la luz eléctrica? Y no era para decir que no existen los milagros, es cómo es posible hacernos entender, en lo que decía Montini. mm, ¿Para qué sirve decir la verdad si los hombres de nuestro tiempo no nos entienden? ¿Para qué? Entonces, este esfuerzo, esto es lo que quedará de Ratzinger. mm, Y Ratzinger, al mismo tiempo, tiene conciencia, y de esto lo escribe en los años 60, ¿no? mm, Ahora, mm, durante el pontificado. La Iglesia tiene que prepararse, los cristianos, a mm. quedar en pequeñas comunidades, porque la fe se está apagando. Pero, bueno, es lo que el dicho de Jesús, dice, yo no he venido sino a encender un fuego, pero el Hijo del Hombre, cuando volverá, ¿encontrará la fe en la tierra? Mm. Con esta pregunta, con esta pregunta nos despedimos, agradeciéndole muchísimo a Giovanni María Vian por haber estado con nosotros, por habernos revelado aspectos que no conocíamos de la vida y del mensaje que nos deja Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Gracias.